Ahora, hace 8 días, habiendo introducido la llenura del Espíritu en relación con los pensamientos, la mente, y cómo Dios se declara como Señor, ¿no? Dueño soberano de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de todo este paquete que conocemos. Habíamos pasado hace 8 días a la parte emotiva de nuestro corazón, las emociones, y es un paquete de anhelos, deseos, incluso sueños en el corazón de cada ser humano. Y empezamos a discutir este asunto de nuestras emociones. El poder del Espíritu Santo es al final de la lista aquí dice dominio propio, ¿no? Se traduce en el versículo 23, en la versión antigua dice templanza, ¿no? Pero este dominio propio es la capacidad de actuar, de comportarnos en base a lo anterior, en base a la verdad, en base a la mente, en base a la palabra de Dios, en base a la razón, y no simplemente en base a nuestras emociones, ¿no? Aunque esto pudiera ser para muchas personas la tarea más difícil en la vida cristiana, de no actuar simplemente en base a nuestros estados de ánimo. Hay personas que se levantan en la mañana, se sienten mal y todo el día ahí se va así, todo el día ya sabemos, están de mal genio, de mal humor, se sienten, puede ser por infinidad de causas, se sienten así emocionalmente. Y ese es el dilema. Estamos detenidos aquí en la parte final de esto. Vamos a volver a vincular estas emociones con la mente. Ese es el dilema en cantidad de asuntos, desde cuestiones deportivas, políticas, socioeconómicas, cuánto más en relación con algo como la pandemia que hemos vivido, desde un terror, y han sembrado una campaña de terror a nivel mundial en relación con la pandemia. Gracias a Dios, hasta el día de hoy en esta congregación es una sola persona fallecida, ¿no? En medio de nosotros. Entre semana publicaron, son cifras supuestamente de gobernación. Escuchen lo que voy a decir. El Estado de México, hablando de iglesias y de ministros de culto, es un tecnicismo que usan los pastores, se llaman ministros de culto. Mi visa para permanecer en México es como ministro de culto. Dicen que hay más, la cifra está medio confundida en la forma en que publicaron los datos. Dicen que desde que empezó la pandemia son arriba de 70 sacerdotes católicos que han fallecido en el Estado de México, y que de grupos no católicos, que para ellos son todos los pintan con la misma brocha. Pueden ser desde sectas de todo tipo, hasta cantidad de grupos carismáticos pentecostales, la mayoría, sin lugar a dudas, en el Estado de México. Pero dijeron de grupos evangélicos, o sea, pintando a todos con el mismo concepto de que todos son evangélicos, si no son católicos. Un número de aproximadamente 300 pastores que han fallecido. Si no vieron la cifra, aproximadamente 300 ministros de culto, entre comillas. O sea, son, y lo estábamos platicando con el hermano Noé en Pueblo, me dijo, no, hermano, son más, porque hay cantidad de estos que no están registrados en gobernación. De eso sabemos que también es así el asunto. Pero tomándolo así, los 300 pastores que han fallecido en medio de esto, en el transcurso de 1 año y medio, ¿qué tipo de desde emoción, obviamente tristeza y dolor, en la mayoría de estos grupos en donde son los que dicen que tienen la capacidad, el don de sanidad? Nosotros lo hemos estado diciendo desde los primeros meses
de que no han podido sanar a nadie, cero. ¿Y en qué tipo de problemas se meten estos grupos que dicen tener el don de sanidad? No lo tienen. Y la prueba definitiva, nos asustaron ¿cuándo fue? En noviembre, diciembre, 80 pastores fallecidos en Nicaragua. No, la cifra, no, 80 pastores en Nicaragua, 300 en el Estado de México. Y la mayor parte de estos grupos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Van a volver con sus mentes a analizar su postura doctrinal, su enseñanza sobre el don de sanidad y cambiar, arrepentirse, reconocer su error y decir abiertamente, hermanos, hermanas, no tenemos el don de sanidad? ¿Esto lo van a hacer? No. En la gran mayoría de los casos se van a dejar llevar por sus emociones y van a buscar infinidad de pretextos para suavizar, minimizar o lavar el cerebro una vez más de sus feligreses o algo por el estilo. Y no estamos condenando a cada uno de los fallecidos al infierno, no. Hablando de estos grupos, no conocemos, cada caso es distinto. En nuestros círculos no hay ningún pastor fallecido hasta el día de hoy. Esto pudiera suceder en un momento dado y el asunto, si fuera a suceder, sería totalmente ajeno a lo que estamos comentando aquí. Porque si es el propósito de Dios que tú mueras de esto, la probabilidad, la posibilidad, lo vuelvo a decir, el 100%. Y si no es la voluntad de Dios, la probabilidad no, el Dios de probabilidades no existe. Dios no está al azar, ¿no? El hermano tiene el 80%, no, esta persona tan solo el 50%. Así lo está calculando Dios. Por favor, no. Lo mismo con las vacunas. Si te toca fallecer después y el número de fallecidos en una lista del gobierno americano en donde es tan solo el 10% de los casos, ya rebasó 6,000 muertos en la Unión Americana en un lapso de 2 a 3 semanas después de haberse vacunado. Murieron de la vacuna. Más de 6,000 personas en Gringolandia. Es lo mismo. Es lo mismo. No vamos a discutirlo. No. Algunos médicos salieron con una cifra de más de 50,000 muertos de la vacuna en los Estados Unidos, que han fallecido después de haberse vacunado. No es que se contagiaron después, no. La vacuna efectuó su muerte. Bueno, esto lo estoy usando de entrada aquí para volver a ilustrar cómo nuestras emociones desempeñan un papel tan fuerte, ¿no? Por un lado es la emoción del miedo y el terror, el temor, que han motivado a muchos a encerrar. Hay personas todavía encerradas en sus casas, que no salen, ¿no? Por favor. Y hay otras personas con un terror total en cuanto a los variantes, las cepas y otra lista de personas. La mitad de los que trabajan en el CDC, que es la organización parecida a la Organización Mundial de Salud en los Estados Unidos, se niegan a vacunar. Checan las cifras a ver si esto es así. Es la mitad de los que trabajan en los grupos que están promoviendo las vacunas a lo largo y ancho de la Unión Americana que se han negado a vacunarse por esto. No voy a decir más, es porque saben de una lista de peligros que puede haber en esto, ¿no? Y dicen, bueno, comparando y jugando a los porcentajes, dicen la posibilidad de que yo fallezca de la enfermedad es mínima. Y me da más miedo la vacuna.
Y otras personas que dicen la posibilidad de que contagiándome me fuera a matar el virus, es altísima la posibilidad. Entonces, voy con la vacuna para protegerme. Pero es el mismo asunto. Yo me atrevo a decir que ustedes que se han vacunado aquí, lo han hecho por el miedo, nada más, sin saber ni un detalle sobre si es algo peligroso o no la vacuna, ¿no? O las vacunas. Mi punto aquí, ustedes lo saben, no estamos tratando de decir a nadie qué es lo que han de hacer. Es cosa de cada persona, cada creyente, su conciencia y su Dios. Pero lo que estoy ilustrando es cómo esto, en cualquier cosa, desempeña un papel gigantesco. Hay personas en cuestiones socioeconómicas políticas, es como si ya no tuvieran capacidad alguna de razonar. Van con la emoción, a favor o en contra de un partido, un candidato o un político en cualquier parte del mundo, ¿no? Y así, la ilustración es sencilla, pero es muy importante para que, volviendo a nuestro tema el día de hoy, veamos cómo, como creyentes, ese es el tema, somos obligados a controlar, a dominar, a ejercer dominio propio sobre nuestras emociones. Y lo vimos hace 8 días, ¿no? El tema de las emociones, cómo es que ninguna persona, incluso ningún creyente, tiene un paquete emocional equilibrado debido a los efectos del pecado y la caída, la verdad que vimos, hasta los creyentes, ¿no? Tenemos una mezcolanza de características emocionales que en cualquier situación o circunstancia se manifiestan, ¿no? Y vimos que las emociones tienen una causa, vinculábamos el asunto con el emocionalismo, la manipulación emocional. Eso es mi duda sobre todos estos grupos carismáticos y pentecostales. ¿Cómo van a seguir manipulando emocionalmente a sus feligreses, engañándose a sí mismos de que en esta congregación tenemos el poder de Dios para sanar? No lo tienen, pero la gente necia, ¿qué? Y hay que orar, volviendo a lo anterior, porque Dios puede obrar poderosamente en personas atrapadas en esos círculos para que se den cuenta del engaño en que están metidos, ¿no? Si su pastor falleció, me platicaron de un caso, no voy a decir en dónde, el papá falleció y estaban ahí en la congregación con que el yerno va a tomar el púlpito y a los 2 días falleció el yerno. En uno de estos grupos carismáticos, 2 casos iguales fallecieron de COVID. Y esto me lo platicaron personas que conocen la congregación, que conocen a los fallecidos, ¿no? No lo leyeron en el periódico. ¿Qué hicieron? Entregaron el púlpito a la esposa del pastor fallecido. A la ahora supuesta pastora. ¿Y no quieren entender? No. ¿No quieren aprender? ¿No quieren arrepentirse? No. Por favor. Entonces lo vimos. Las emociones en relación con problemas psicológicos, relacionales, socioeconómicos, físicos, etcétera, en relación con la música, en relación con los deportes, en relación con la sexualidad, en relación
con los estímulos artificiales. Este tema lo vimos hace 8 días. Y ahora lo que vamos a hacer es discutir esto a fondo, ¿no? El día de hoy. Ahora buscan en sus Biblias, en donde estábamos leyendo hace unos momentos en Efesios, ahora en su capítulo 4. Y el tema es, somos responsables de controlar nuestras emociones. No tan solo nuestras mentes, no tan solo, obviamente, aquí vamos a llegar a esto, ¿no? Nuestra voluntad, todo esto está vinculado, es un paquete íntegro, pero estamos argumentando y discutiendo por separado, ¿no? En estos detalles, por el momento. Estamos obligados, somos responsables como creyentes. Y esto es una de las cosas más sorprendentes, como vamos a ir viendo, que nuestras emociones sean controladas por la verdad, que nuestras emociones sean controladas por nosotros mismos y nuestra voluntad, ¿sí? Que nuestras emociones sean dominadas y controladas, dirigidas, encaminadas por el Espíritu Santo de Dios. Claro que sí. Y aquí el primer texto, ¿no? Y comencemos con una lista. Aquí vamos a ver una lista negativa y en la parte final una lista positiva de emociones y ejemplos de este asunto. ¿Ya lo tienen? En Efesios, en su capítulo 4. Todo el argumento en 22 hay que dejar en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre. Esto es nuestro tema, la vieja identidad. Y en 23 hay que ser renovados en la mente. Otro texto que hemos comentado, ¿no? En el primer estudio sobre la mente. A esto volveremos. Y hay una lista de pecados los cuales hemos de dejar, mortificar, hacer morir definitivamente. En 25 la mentira, ¿no? En 26 el enojo explosivo. En 26 este texto es tremendo. ¿Es lícito enojarnos? A esto volveremos. Sí, esto es el enojo en contra de la injusticia, en contra de toda una lista de cosas, comenzando con el pecado. Sí, el mismo Cristo, los ejemplos los vimos en otra miniserie de Cristo, enojándose con el pecado. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En una de las traducciones se traduce así, de que se nos prohíbe acostarnos enojados con alguien, con nuestra pareja, con quien sea. No. ¿Qué tipo de control? Algunos de ustedes no se podrían dormir nunca. Si se fuera a aplicar esto al pie de la letra, estarían así desvelados todo el tiempo. Así, no puedo dormirme hasta que trato con este asunto que me tiene enojado, ¿no? Algunos de ustedes estarían más que zombies, lo voy a decir. Y luego, en el 26, se nos prohíbe enojarnos, y vean cómo se combina. Vamos a brincar hasta el 31. Ahora vean, pasa de lo que podría ser simplemente el enojo en sí o la ira en sí a incluir, vean el paquete, esto es nuestro tema, toda amargura, bien, y enojo e ira. En la versión antigua dice voces, que se traduce gritos, ¿no? Que fluyen de lo anterior. Y luego maledicencia, esas son las palabras. Es un paquete aquí en donde comenzando con amargura y llegando hasta malicia, que son profundas emociones. Y estas emociones tienen que ser controladas, quitadas de nosotros, ¿no? Conforme al texto, en la versión antigua, que todo esto sea quitado, bien, echado fuera, eliminado. ¿Cómo? Eso es lo que quisiéramos saber. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿No? La amargura,
podríamos detenernos, ¿no? Con un análisis profundo de cada una de estas palabras, pero la amargura es una raíz, según Hebreos, ¿no? En donde hay envidia, injusticia, victimización, todo un paquete en donde la persona, la amargura es el aborrecimiento llegado a envenenar a la persona. Es veneno puro, pero no vamos a discutirlo. La malicia, eso es el deseo de hacer daño o de ver que las cosas salgan mal, que vayan mal en la vida de otras personas, ¿no? Es la intención maliciosa, ¿no? Que fluye de la amargura del corazón y se nos ordena a controlar, sí, a hacer morir, sí, a frenar, sí. Ahora el tiempo se nos va a ir. Ahora vamos a 2 de Timoteo. A lo anterior volveremos. 2 de Timoteo 1. Y los ejemplos aquí son negativos de entrada. Negativos, ¿no? 2 de Timoteo 1, ¿ya lo tienen? Este texto es el más citado. Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Este tema lo conocemos. Hay un argumento aquí, uno de los más fuertes de la Biblia, sobre todo este paquete emocional en nosotros. Hay tal cosa como un espíritu de terror, y como este texto dice, un espíritu es con minúscula, no es el Espíritu Santo, espíritu de temor. El Apocalipsis es en síntesis en cuanto a una lista de cosas que sucedan y el diablo metido de por medio, el diablo dominando al mundo por un espíritu de miedo y terror absoluto, y por otro lado ofreciéndoles poder, placer y dinero. O sea, manipulando a la gente en base a los ídolos de su corazón, y si esto no es suficiente, el puro terror y nada más. Y esas son las tácticas que conocemos del enemigo, son sus estratagemas, ¿no? Son sus maquinaciones incluso. Pero este espíritu de temor, hay que entender el contexto rápido. En tiempos de persecución, este espíritu de temor, como lo que hemos vivido con la pandemia, se apoderaba de la gente cristiana, las iglesias, las congregaciones y los pastores, ¿no? Y eso es un fenómeno extraordinario en el ministerio cristiano. La mayoría de los pastores no son simplemente cobardes. No es que simplemente tienen miedo de decir la verdad, sino que son dominados por eso. Están con, cuidado, tengo que quedarme bien con estos y con aquellos y no ofender, comenzando con los que tienen dinero o poder en la congregación. Y luego, esos pastores en donde tienen sus cuates y sus amiguitos en la congregación y estos son mis consentidos aquí. A ninguno de ellos les puedo decir ni una palabra que les pudiera ofender. No sé si me explico, pero aquí el contexto a Timoteo, nada de esto Timoteo, ni un momento de ceder ante este espíritu de temor que, como acabo de ilustrar, lo toma muchas formas en cuanto a la iglesia, su mensaje. Estaba leyendo, no podemos ir ahí. Este temor, hoy en día, entre paréntesis, nos están sembrando una campaña de temor y terror en contra de la libertad de expresión, usando los medios masivos de comunicación en el primer mundo, todos los medios en donde nosotros conocemos como redes sociales, y tienen la lista de cosas que está prohibido hacer un comentario negativo en contra de algún funcionario de gobierno en relación con la pandemia. Está prohibido decir una sola palabra dudando de la eficacia de las vacunas. Está prohibido hablar del origen del virus. Está prohibido hablar de toda una serie de sustancias, medicinas que curan efectivamente bloqueando la proliferación del virus. Está prohibido decir, y si lo haces, te van a borrar de esos medios,
te van a tachar, te van a poner en una lista y a la medianoche la FBI pudiera llegar tocando a tu puerta. A ver, ¿qué estás haciendo? Vamos a confiscar tu computadora, tu celular, y si vuelves a hacer algo así, te vamos a encerrar. Esto está pasando en el primer mundo. Si no lo han escuchado, y no lo han escuchado en los medios masivos en este país, porque son cómplices con ellos. Pero lo vuelvo a decir, este temor, ¿no? Que produce en el texto debilidad, en vez de fortaleza, debilidad, en vez de amor, egoísmo, en vez de dominio propio, pánico. Esto es la fórmula, la tan conocida. Pongan en forma inversa estas palabras. El espíritu de temor te debilita. El espíritu de temor te vuelve egoísta. Tengo que protegerme. El espíritu de temor te deja dominar por tus emociones en un estado de pánico. ¿Hay alguno de nosotros que no haya experimentado algo así? En relación con una lista de cosas, accidentes, enfermedades, como lo sigo ilustrando, ¿no? O no voy a decir más. Y el punto es muy sencillo. Este espíritu en donde das rienda suelta a estas emociones, el miedo, que produce parálisis y debilidad, paralizado por ese miedo, y el egoísmo en donde lo que hemos vivido a lo largo de 1 año y medio es cada quien tratando de protegerse. Y no estoy diciendo que esto es algo indebido hasta cierto punto, protegerse, ¿no? Es increíble, tratando de protegerse de la pandemia y de otras cosas. No. Pero esto es el egoísmo que el miedo produce, ¿no? Y con razón, cada persona en conversa deberían de haber vivido una película de terror a lo largo de 1 año y medio, porque tienen miedo a la muerte. Sí. No saben lo que les va a pasar al morir, no, pero tienen mucho miedo. Sí, con toda razón deberían de haber sido paralizados por ese terror. Sí. Les estoy justificando, les estoy dando el beneficio de la duda. Pero cuando escuchan de que más allá de la muerte hay un lugar que se llama el infierno, ni se preocupan por un segundo. De algo 1,000 millones de veces peor que la muerte, nada. Ni se ponen a temblar. Ni se dan cuenta de que todos vamos a morir. Es cuestión de tiempo, el medio, el cómo es lo de menos. Y está señalado que los seres humanos mueran una sola vez y ahora luego la palabra de Dios dice, entonces el juicio. Entonces el juicio. Y el punto aquí es, se nos prohíbe dar rienda suelta al temor. No teman los que pueden destruir al cuerpo. De la boca de Cristo, ¿no? Y más de 100 veces la prohibición, lo comenté hace 8 días. Ahora vamos a Filipenses 4, el tiempo se nos está yendo, apenas comenzamos la lista. A Filipenses 4, por favor. Este tema lo vimos hace 8 días y lo quiero volver a usar como ilustraciones. 4:6. Pasamos ahora del enojo, el coraje, el temor, ahora a la preocupación y la ansiedad. La preocupación, que es una emoción de inquietud, que cuando se convierte en angustia, es capaz de afligir a la persona en relación con peligros o desgracias reales o cosas puramente imaginarias, produciendo lo anterior, lo que acabamos de ver en Timoteo, debilidad, impotencia, incapacidad, etc. De tal modo que en 4:6 de Filipenses,
el texto dice, por nada afanosos. ¿Cómo? Por nada. Y la fórmula, la traducción de la versión antigua, no hay ninguna cosa que nos sirve como para justificar el afán, la ansiedad, la preocupación. Vean, nada, el miedo, nada, por nada estéis afanosos. Esa es la versión antigua, ¿no? Se excluye cualquier pretexto, si no sean dadas a conocer notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplicas, la traducción con hacimiento de gracias, a eso volveremos. Y luego dice, y la paz de Dios, que es otra emoción, que sobrepasa todo entendimiento, y eso es la guardia romana, guardará vuestros corazones. Esos son tu equipo de seguridad acompañándote, guaruras, que van a, vean, es la ilustración de la palabra griega, que van a guardar, es una palabra técnica militar, vuestros pensamientos y vuestras emociones, corazones, rodeados con una guardia de protección en Cristo Jesús, ¿no? El tema es exactamente lo mismo, pero con la tremenda ilustración en relación con la prohibición. Dejan de ponerse ansiosos. Bien como lo dice. Dejan de inquietarse, dejan de preocuparse, dejan todo esto. Hay que dejarlo. No hay ninguna cosa, ninguna ansiedad, no, ningún miedo, menos, ningún terror, nada, por nada, dice el texto. ¿Qué tipo de control? ¿No? ¿Qué tipo de valor? ¿Qué tipo de confianza? ¿Qué tipo de seguridad? ¿Qué tipo de certidumbre está metido de por medio en esto? ¿Por nada? No. ¿Por ningún motivo? ¿Por ningún pretexto? Los creyentes pueden controlar sus emociones. Claro que sí. Vimos hace 8 días de Mateo 6, la prohibición, la mismísima de la boca de nuestro Señor Jesús, con una lista de cosas, en donde Cristo dice, y si tú das rienda suelta, si tú das lugar a estas preocupaciones, ansiedades, afanes de la vida, es por tu incredulidad. Lo vimos. Oh, hombres de poca fe, lo vimos. Por nuestra incredulidad. Que comienza aquí en la mente. Nuestra incredulidad. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 4. Los ejemplos aquí son interminables. Ahora este es el que vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4. Es el ejemplo que algunos consideran como el más fuerte. 1 Tesalonicenses en su capítulo 4, por favor. Este es el texto citado a la hora del funeral de cada creyente. Este es el texto. ¿Ya lo tienen? Hay que apurarnos aquí. ¿Listos? En el versículo 13, 4:13, tampoco, hermanos, queremos que ignores acerca de los que duerman, es el modismo, dormirse. Todos los textos en el Nuevo Testamento, ¿cuántos? Se refieren a la muerte de un creyente como si estuviera dormido nada más. Porque resucitará, ¿no? Y lo que se ve es un cuerpo, un cadáver, sí, defunto, muerto, pero los textos siempre lo describen como si estuvieran dormidos nada más estos cuerpos. Pero el tema es tremendo y se agrega de inmediato nuestro tema, y que no os entristezcáis, se nos prohíbe ponernos tristes como los demás, como los otros, que en el contexto son los que no tienen esperanza, son los incrédulos, son los inconversos, tienen toda razón al ponerse tristes, porque
no tienen esperanza alguna, ¿no? Y es increíble los pleitos sobre esto en todo el mundo. Ustedes que no son ministros de culto ni han entendido lo que pasa con este asunto, llegan a golpes en la Unión Americana. A la hora del funeral quieren que algún ministro se ponga frente a los seres queridos y los amigos del difunto para asegurar a cada uno de ellos que su ser querido muerto está con el Señor, que está en la presencia de Dios, ¿no? No importando la vida ni la profesión de fe, no importando nada salvo eso. Porque si no pueden recibir ningún consuelo emocional, ni pueden salir del abismo emocional en que se encuentran, porque lo que el texto dice, no tienen esperanza las personas que mueran sin Cristo. Y lo que quieren es que los ministros se conviertan en mentirosos. Aquí vamos a falsificar, vamos a medio modificar el argumento para que la gente crea que quien sea, ¿no? No voy a decir aquí más. Hasta un narco, el farsante en el Vaticano nos aseguró hace menos de un mes que hasta Judas está en el cielo. Judas, el traidor, el hijo de perdición. No, nos dijo que hay que tener simpatía. Creo que estaba escuchando a los Rolling Stones, o quién sabe, ¿no? Simpatía por el diablo mismo. Del farsante en Roma estoy hablando, que no es papa de ninguna iglesia, ni es creyente. Es un mentiroso farsante para los que dicen, ¿cómo crees, hermano, que la gente nueva, que la gente que no sabe, que van a acercarse al evangelio escuchando esos comentarios, a que nos demuestren lo contrario? ¿Son papistas? ¿Creen en ese hombre? Entonces, váyanse con él y su evangelio de que hay salvación hasta para Judas mismo, y veremos cómo terminan las cosas. Si de veras creen en ese farsante. Dura es esa palabra. No es dura, es simplemente la cruda realidad que hay en esto. Y la gente apaga su mente cuando escuchan esas tonterías que salen del Vaticano cada otro día, más y más tonterías, y se dejan dominar. Esto es nuestra tradición y esta es nuestra religión. Vamos a ver qué tipo de consuelo encuentran a la hora de su muerte. El texto dice que van a morir sin esperanza. Veremos. No, se me hace que es falta de amor hablar así. No, es puro amor hablar así. El evangelismo en cualquier contexto es la manifestación más grande posible del amor. Es como si tuviéramos aquí la medicina para curar la pandemia. No es para todos. No, es para los que pueden pagar. Y el precio está subiendo a cada instante, sube el precio. Aquí está la medicina, ¿no? Y te va a costar tanto. ¿Y qué es lo que estoy ilustrando? El evangelio es el único remedio para quien sea. Y si tienen que escuchar que todo lo demás es falso para entender, esto es el único remedio, no hay otro. Si no me quieres creer, si te enojas conmigo porque te lo estoy diciendo, si no hay 5, ni 10, ni 20 caminos de salvación, si es un solo camino, y les dejamos creer que hay más medicinas, más remedios, más caminos de salvación, se me hace que somos cómplices con el diablo mismo entonces. ¿En dónde está el amor? Ahora,
Aquí tenemos este ejemplo de cómo el creyente puede controlar sus emociones frente a la muerte. Sí, estas emociones que en muchos casos se vuelven incontrolables. Se vuelven incontrolables esas emociones, ¿no? A la hora del funeral de quien sea. Si son tus seres queridos, las emociones son muy difíciles de controlar. La reacción normal, tristeza. La reacción normal, desesperación. La reacción normal, depresión profunda, ¿no? Y el texto dice, no, nada de eso. Nada. No, los creyentes no pueden ni deben entristecerse como lo hacen los incrédulos a la hora de la muerte de otros creyentes. No. No, Pablo dijo muchísimo mejor, la forma superlativa en el griego que se multiplica, sí. Estar con Cristo, muchísimo. Y hasta el punto de decir, para mí el morir es ganancia. ¿Cómo ganancia? Ganancia, dice. Ajá. Es pérdida total para cada inconverso. Y para los que aún viven, que son inconversos. La pérdida es definitiva, total, eterna. Ahora, hay que apurarnos aquí. La siguiente ejemplo, estamos viendo aquí ejemplos de esto. Y como nuestro tema ha sido entre semana, porque Mark estaba con un lío en el trabajo, he tenido que suplir su lugar en la transmisión del miércoles. Filipenses 4, este tema lo hemos estado viendo a lo largo de 4 semanas, el gozo. Y aquí vean, vamos a ir a un solo ejemplo. Después de leer aquí en Filipenses 4, gozaos en el Señor y la palabra siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier dilema, problema, dificultad de la vida, esto es posible. De la cárcel en Roma, las palabras fueron escritas, con un prisionero esperando en cuestión de días o semanas escuchar un veredicto en cuanto a su vida o muerte. Del César romano saldría el veredicto. Y dice desde la cárcel en Roma, gozaos en el Señor, este gozo en el Señor siempre, que es la capacidad de deleitarnos en Dios, en la existencia de Dios, en la naturaleza de Dios, en el carácter, las promesas de Dios. Este tema que hemos estado viendo entre semana, ahora buscan en Lucas 10. Esta capacidad de deleitarnos en Cristo. El Señor aquí, curios, la palabra griega es Cristo. Y Cristo es Dios, es lo mismo, pero en la persona y obra de Cristo. Deleites a tu diestra para siempre, dice el salmista, tan solo contemplando Lucas 10, por favor, este asunto de en qué tipo de mundo estaríamos sin Cristo. ¿No? Los ángeles lo anuncian con su venida, gozo. Y las primeras palabras post-resurrección que salen de su boca después de su resurrección de los muertos, paz y gozo. Pronuncia este tema de la paz que vamos a ver próximamente. Las primeras palabras, paz a vosotros. Cada epístola del Nuevo Testamento termina con esta fórmula. Y luego salieron con un gozo incontenible después de su resurrección. Y luego gozo en la salvación. Esto es lo que nos interesa. Aquí no vamos a detenernos para discutir este tema. Pero hay que leer este texto y es el punto que estoy comentando. Lucas, su Evangelio, su capítulo 10 al versículo 17, volvieron los 70 con gozo. Bien, ahí está nuestro tema. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Y entre paréntesis, estamos con la intención de hacer una miniserie sobre eventos apocalípticos, escatológicos, finales.
Y sin discutir eso más, lo que me desvió aquí es porque los demonios, ¿no? ¿Alguien duda de que los demonios andan sueltos en nuestro mundo? Todo lo que está pasando es lo más increíble en una lista de cosas. Demonios sueltos, ¿no? Ángeles caídos, demonios, ¿no? Con luz verde para hacer toda una lista de cosas. Pero vean aquí, se nos sujetan en tu nombre estos demonios, llenos de gozo. Ahora vamos hasta el versículo 20. Hay un comentario sobre la caída de Satanás del cielo y eso no nos interesa. En el versículo 20, mas no os gocéis de esto. ¿Qué? Y otra vez, ¿no? Entre paréntesis, estos grupos carismáticos, no, nosotros somos exorcistas. No, por favor. Tenemos el don de echar fuera demonios. Y así, bailando, llenos de gozo y júbilo. El texto dice no. El texto dice que no. Se nos prohíbe, en un contexto más amplio, incluso gozarnos al tener éxito en nuestro deseo de combatir al diablo. Eso es un buen deseo, en la medida en que la salvación de cada persona es un exorcismo para los que nunca lo han entendido. Cada persona es el esclavo voluntario del diablo, llevado cautivo a la voluntad de él, dice la palabra de Dios. De vuestro padre el diablo sois. No es necesario que sean físicamente poseídos por un demonio, o como lo que vamos a ver probablemente en estos eventos escatológicos, las computadoras de la inteligencia artificial, AI, les aseguro, si vivimos para ver estas cosas, los ángeles caídos tomarán control de estos sistemas de computación, de lo que se llama inteligencia artificial, y nos van a decir, no, la máquina misma se evolucionó y se volvió personal. No. Si el demonio puede tomar posesión de un ser humano, dudamos de que lo puede hacer. Algunos de nosotros sabemos que algunas luchas que hemos tenido con nuestra computadora daban evidencias de eso. No voy a decir más, de que se metió, dicen un virus. Yo digo, es un demonio que se metió en mi computadora. ¿Qué pasó aquí? No, pero dejando la broma, se les prohíbe gozarse, no. Y luego les dice la mente, no hay un motivo de gozo. Gozaos. Un tipo de gozo prohibido, el otro ordenado, el control. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, aquí se introduce algo increíble que tiene que ver con el verdadero Dios, con la doctrina bíblica de la soberanía de Dios, con el hecho de que este Dios tiene un libro, con el hecho de que este Dios antes de la creación del mundo escribió nombres en ese libro. El que llama a las estrellas por su nombre, escribió el nombre de cada persona destinada a la salvación. Lo que llamamos los escogidos, la tremenda doctrina bíblica de elección. Estos nombres fueron escritos en este libro de vida del Cordero antes de la fundación del mundo. El Apocalipsis termina en el día de juicio. Paso número 1, se abre el libro para dar lectura a los nombres y el himno, a mi nombre responderé. ¿No? Cuando se pasa lista, a mi nombre responderé. Y los nombres que no son leídos, que no están en el libro, no se van a leer los nombres que no están en el libro. Y todos los cuyos nombres no están escritos en el libro son echados al lago de fuego. Pero ahora escuchan. A esto se refiere Cristo aquí. A esta realidad. Y ven cómo lo dice. Estaba leyendo, ahora es un comentario de Spurgeon, entre semana.
Incluso ese detalle lo vi anoche. Spurgeon dice sobre esto, dice, supongamos que aquí yo tuviera el libro, supongamos que esto fuera el libro de vida del Cordero, en donde todos los nombres de los que serán salvados eternamente están escritos, estos nombres. Como lo acabo de decir, fueron escritos antes de la fundación del mundo. Y dijo Spurgeon, aquí vamos a poner el libro. Y dijo, la ilustración, ilustrativamente hablando, de este libro sale un poder. Él usó la palabra energía. O sea, se transmite una energía del libro, un poder soberano, omnipotente, omnisciente, irresistible. Sale y puso así la teoría, ¿no? Como si cuando Dios va a realizar la salvación de alguien cuyo nombre está aquí, ahí pone su dedo o señala, no tiene que, Dios no tiene dedos, no tiene que hacer nada, pero la ilustración, pone su dedo sobre el nombre fulano y de ahí sale el poder para rastrear, o sea, la tierra y encontrar a esa persona en donde se encuentre y hacer toda la obra para que esta persona sea convicta, ¿no? Para que esta persona se arrepienta, para que esta persona tenga lo que cantábamos, sus ojos abiertos, sus oídos destapados, para que vea y crea en Cristo. Pero el punto de Spurgeon, escuchen la ilustración. De ese libro dice, constantemente sale ese poder a lo largo de la historia humana para alcanzar tiene que llegar al nombre, no, tiene que llegar a cada persona cuyo nombre está escrito ahí. Ese poder. Y es lo que te pasó a ti. Es lo que me pasó a mí. Si en verdad somos creyentes. El Dios que escribió nuestro nombre ahí miles de años antes de nuestra existencia. El que decretó la hora de nuestro nacimiento físico, país, origen, todo el paquete de nuestra identidad. Fuimos insertados en una preexistente historia al nacer. Y ese Dios mandó toda la maquinaria de la salvación, todo, cada vínculo, cada eslabón en la cadena, para llegar a tu corazón con el evangelio de su Hijo. Porque resulta que tu nombre estaba escrito ahí. Por el mismo dedo de Dios, tu nombre. Dios escribió los nombres. Nosotros no los escribimos. Los grupos arminianos, incluso algunos grupos bautistas, cantan un himno. Hay un nuevo nombre escrito en el cielo. There's a new name written in heaven. No, esto nunca ha sucedido ni sucederá. Y lo que dicen es, no, es cuando tú te conviertas. Que Dios, se convirtió fulano, que Dios apunta tu nombre en el libro. No, esto no es así. Es todo lo contrario. No, tú no escribiste tu nombre en ese libro. Alguien lo hizo. Dios lo hizo. Lo hizo antes de la fundación del mundo. Y Cristo dice, hay que gozarse en eso. Caramba, qué tipo de gozo. ¿No? Y las personas quieren saber, ¿cómo puedo saber que mi nombre? Si tú crees a de veras en Cristo, tu nombre está en el libro. Tu creencia en Cristo es prueba de lo anterior.
Es fruto y es consecuencia de que Dios apuntó tu nombre en el libro. De otra manera jamás habrías creído en Cristo. Sí. Ahora vuelvan a Efesios. El tiempo se nos está yendo. Efesios, nuevamente. Hay que apurarnos. Se nos va a acabar el tiempo aquí, Tomás. Efesios 5, nuevamente. El texto con el cual empezamos está aquí sobre la llenura del Espíritu y de inmediato, de paso, lo comento aquí. Se relaciona la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, sed llenos del Espíritu en 18, de inmediato con nuestro tema, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, bien, hablando, ¿no? Y canciones espirituales, cantando. Una de las traducciones dice, haciendo melodía o música. Me gusta la melodía mejor. Haciendo melodía, cantando, es melodía, ¿no? Música melódica, no sé si lo estoy diciendo bien o inventando una palabra. No estoy hablando de la música que han importado a tantas iglesias. Ese es otro asunto. Tienen lo que yo comenté hace 8 días, tienen la batería aquí, hasta el púlpito está a un lado para poner aquí en medio la batería a la hora del culto, con sus amplificadores y todo el asunto. Ya no estamos hablando de eso. Eso lo vimos hace 8 días. Estamos hablando del corazón, cantando, lo cité al principio al oído de alguien, porque la música está en tu corazón. La última frase dice, en vuestros corazones. Esto está sucediendo. Cuando yo hablaba el domingo pasado escuchas una pequeña parte de algo que escuchaste en tu niñez o secundaria, prepa, no voy a decir más, y ya no puedes quitar la grabación de tu mente, ¿no? De esto, la ilustración aquí es válida. Estamos hablando no de algo involuntario, sino de cantar en nuestros corazones a Dios. Y la música siempre incluye o contiene el elemento emocional. Incluso cantar es una expresión de emociones controladas. Ven cómo lo estoy diciendo. Cantar es una expresión de emociones. ¿Alguien duda de esto con la música romántica? ¿Cuántas personas? Viene no voy a decir, no hay ni, estoy resistiendo muchas. Ven, tengo que morderme la lengua cuando estoy resistiendo tentaciones. Hay cosas que por poco salieron de mi boca. No voy a decir ni una de estas, yo les llamo himnos románticos, ¿no? Y escuchas esta música y te acuerdas de tu primer amor, no voy a decir más. Y hasta pueden salir las lágrimas, esa profunda emoción, ¿no? ¿Alguien duda? Y las emociones van de un extremo al otro. Cuando yo decía que la música murió después del año 2000, porque entró en esta etapa en donde la música se convirtió en algo antimusical por completo. Ya no es música. Y sin hablar de diferentes tipos y la evolución incluso la música pop, en gran medida llegó a ese extremo, en donde la música pop hoy en día, y es lo que hicieron tan famoso a los Beatles, es una manipulación emocional y nada más.
de la gente. De eso se trata y nada más. No es algo basado en algo real, es algo sentimental en donde se está manipulando a la gente. Y el argumento aquí lo tenemos que dejar para decir lo siguiente. Cuán importante es no cantar en un contexto eclesiástico. Es un fenómeno, lo hemos visto en otros estudios. La única religión en el mundo que canta de veras es la religión cristiana. Yo viví 2 años de mi vida en el Medio Oriente, en la ciudad capital de Irán, en medio del pueblo musulmán en Teherán. No hay música en el Islam. Ven cómo lo estoy diciendo. No, la única religión en el mundo que canta de veras es la cristiana, la verdadera. Y de ahí la importancia en un contexto religioso, eclesiástico, de no cantar himnos que dicen cosas falsas. Es un tema importantísimo. Y por otro lado, escuchan, de no venirnos aquí a cantar cosas que no sentimos o que nunca hemos sentido. Es increíble. Cuánto te amo. Y si tú no sientes ese amor, ¿qué estás haciendo entonces? O peor, cuán felices. Y muchos de los coros en los grupos carismáticos tienen ese es el enfoque. Es cuán feliz. Y se sienten miserables al salir de las puertas del templo. Miserables. Cantando cosas que no son realidades en su vida. Y aquí llevamos años. Yo estoy más que harto con las máscaras. Es por lo que sabemos. Cuánto quisiera. Hemos tenido aquí la mejor música. Por la acústica y por las personas que vienen a cantar de todo corazón. Esto no se escucha, ustedes que nos escuchan los domingos, hasta el piano se oye feo. No, aquí se oye buenísimo. Se corta el piano, no se escucha la vibración, las ondas, no, esto no se transmite. Porque estamos con un equipo anticuado que vamos a cambiar en un futuro. Y por lo de no poder escuchar ni las voces aquí, ¿no? Increíble. Pero eso no importa, es el corazón, la intención. Y por eso algunos que cantan feo, ustedes que cantan bien, está bien, si están cantando el corazón, hasta Dios lo escucha como Beethoven, ¿no? Como Pavarotti, whatever the guy's name is. Dios escucha el corazón. Es lo que el texto dice, ¿no? Ahora rápido. Otra emoción aquí es el que viene en el versículo 20. Ahora vean esto. Estamos detenidos con la lista de ejemplos. Dando gracias, de inmediato después de cantar, dando gracias siempre de todo. Y esta fórmula es la más discutida en algunos círculos, ¿no? Es dando gracia en todas las circunstancias. Es dando gracia en cualquier situación. Es dando gracias por todo lo que sucede en nuestras vidas. Sean cosas entre comillas buenas o malas desde nuestra perspectiva, dando gracias. Ven lo que dice, eso es la gratitud, es el agradecimiento. Dando gracias siempre a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora,
hay que discutir esto unos momentos nada más. Es un tema gigantesco. La gratitud, hay que decirlo, es una emoción, no en su totalidad, pero nosotros lo sabemos. Las redes es un desastre, pero yo me acostumbro con ciertas personas cuando les mando un mensaje en donde estoy diciendo gracias, ya sea a ellos o a Dios. Yo pongo las manos, ¿no? What is that? What are those things called? The emoji. De las manos, ¿no? Así. Cuando digo gracias, ¿no? Y estoy esperando que sea una forma para comunicar en una forma la más sencilla posible mi agradecimiento. Pero nosotros sabemos lo que sucede con esto, ¿no? Y el tiempo no nos permite detenernos aquí. Las personas que te dan las gracias, ¿no? Por un lado, es un tema gigantesco en la cultura mexicana. O que no te dan las gracias. Y me dieron las gracias. Oh, las emociones, ¿no? O las personas que sí te dijeron las palabras correctas, pero tú estás dudando de si las gracias proceden de su corazón o no, ¿no? Estoy aquí otra vez con 1000 ejemplos y tentaciones, ¿no? Que no voy a ceder, ¿no? Sabemos de esto, muchos lo sabemos. Y en estos días en Gringolandia es el Día de Acción de Gracias, ¿no? Es un día tremendo. En todo el mundo es el Día de Mamá y a de veras tú quieres que tu mamá sepa algo de tu gratitud en alguna medida. Es más real con tu mamá. A la hora del aniversario X, yo estaba ¿en dónde? Yo estaba en Mérida, el 21 de mayo del año 2021. Help me here. El siglo 21, el día 21 de la semana 21 de... Y a mí se me olvidó. Oh, no. Ya no me acuerdo. El punto sigue siendo la gratitud. Y los ejemplos son interminables con esto otra vez. Es gratitud a Dios por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por lo que Dios hará, la lista pasado, presente, futuro, las gracias, que son una expresión de dependencia total. Y por lo menos, la ilustración de los 10 leprosos. Hasta yo le escribí a mi hermano que se recuperó milagrosamente, aunque está luchando con secuelas de COVID en Denver. El día que lo dieron de alta, le mandé el mensaje, acuérdate de los 10 leprosos. Eso fue el mensaje. Yo pensando, a lo mejor no le va a gustar.
Acuérdate de los 10 leprosos. No, ni un solo, no, tan solo uno, el samaritano. Y el texto dice, no hubo quien volviese a dar y diciese gloria a Dios, salvo el extranjero samaritano. Y él sí se postró, el texto dice, su rostro en la tierra se postró, dándole las gracias. Así. ¿No? Y el punto sigue siendo que las emociones controladas, y el agradecimiento es una emoción que procede del corazón. Ahora vean un texto para cerrar este punto y vamos al último tema. En Romanos 12, por favor. La contraparte de esto, lo sigo comentando, que no debemos perder de vista. Vamos a Romanos 12, por favor. Estamos diciendo no al enojo prohibido, pero sí al enojo dirigido en contra del pecado, comenzando con nuestros pecados. No simplemente los pecados ajenos, ¿no? Esto es lo más inconcebible, es lo que se llama pura hipocresía. En el mundo socioeconómico, político, a nivel mundial, la gente enfurecida por, en los Estados Unidos, un supuesto racismo que terminó en una guerra civil hace más de 150 años, en donde 1 millón de jóvenes dieron sus vidas. La gente enfurecida. Porque ese es el país más racista en el mundo, en el cual ya entraron más de 1 millón, van a ser 5 o 6 millones antes de fin de este año. A ningún otro país en el mundo están yendo. Salvo este campamento de racistas están yendo. Sí. En donde dicen, no, Hitler ya no está en la Casa Blanca. Pero es una bola de racistas. Y la gente enfurecida por tonterías. Es mi punto. Y lo sigo afirmando, hay más racismo en América Latina. El peor racismo de lo que yo conozco. Y he vivido 4 años en Europa, 2 años en el Medio Oriente, varios años en Gringolandia y la mayor parte de mi vida en México. Y yo como extranjero, ven, las emociones aquí, algunos de ustedes se van a enojar tanto conmigo. Este país está lleno de un racismo espantoso. Yo vi algo en el periódico, los mexicanos afromexicanos fue la palabra que vi. Dije, cuán interesante esa palabra. Los afromexicanos siguen luchando en este país, tratando de ya no ser discriminados. Y lo que estoy ilustrando es mi punto aquí. Cuánto enojo en contra de cosas ajenas. En su mayor parte. Cuando debería de ser un enojo real y verdadero en contra del pecado nuestro y el pecado en cuanto a sus efectos, en cuanto a todo el mundo, y los que duden de lo que estoy diciendo, el tema aquí no es el racismo el día de hoy, pero los únicos países que han logrado acabar en gran medida con el racismo, chécanlo, verifícanlo, pon tu dedo en el mapa a ver de cuántos países, el número se me está escapando, les garantizo, les aseguro que no van a encontrar a ningún país con la menor intención de acabar con el racismo, ni de intentarlo, salvo los países que han hecho en alguna medida caso de esto.
No es que un país es mejor que otro, no. ¿Por qué el peor racismo? El peor racismo en realidad en América Latina, no. En el Medio Oriente, en los países islámicos, aún peor. En cualquier lugar en donde predomina una religión falsa y en cualquier lugar en donde no hacen caso de esto, de lo que vamos a ver ahora sobre el verdadero amor. Y cierro el punto aquí. El enojo, negativo y positivo. El temor, negativo y positivo. En vez del temor de los hombres, el temor de Dios. La vergüenza, esto lo vimos en otro estudio. La única cosa que ha de avergonzarnos es el pecado nuestro, que nos ha engañado, que nos ha decepcionado, que nos ha manipulado. Sí, la vergüenza, estas emociones. Y lo que quiero que veamos aquí es, vean la combinación en este texto. Romanos 12:9, el amor sea, la mejor traducción, Romanos 12:9, que el amor sea, vean, sin fingimiento en la versión antigua. ¿Qué es esto? Que el amor no sea hipócrita. Eso es un prefacio, es una lista de exhortaciones. Y el mandamiento apostólico, ahora vean las emociones aquí. Aborreciendo lo malo. La palabra es fuertísima. El aborrecimiento es una emoción. El odio, dirigido en contra de todo lo malo. Aborreciendo lo malo. Y la otra parte es aún más fuerte. La palabra griega, aferrándose, apegándose, uniéndose. Es la misma palabra que se refiere al matrimonio, uniéndose. Es la misma palabra griega que se refiere al hijo pródigo que se unió a este cuate que le puso a alimentar a los puercos, que se llamaba el diablo. Se unió, se entregó. Es una palabra fuertísima. Aferrándose a lo bueno, apegándose. Se podría quitar esa palabra y poner amando en vez de la palabra llegándoos en la versión antigua. A lo bueno. Odio, por un lado, y amor, por otro lado. Misteriosamente lo que encontramos acerca de Dios a lo largo de la Biblia. El Dios que aborrece el pecado. Lo aborrece tanto que está decidido a castigar eternamente a los que mueren en sus pecados. No va a hacer distinción alguna entre la persona y sus pecados, porque el pecado no es impersonal, es personal. Y el Dios que ama, ahora viene en Juan 15, que ama tanto a los creyentes, a Jacob, amé la fórmula técnica tan discutida de Romanos 9, estoy citándolo, Juan 15, por favor, y a Esaú aborrecí. Así terminará el asunto en el día de juicio, con Dios diciendo todos estos cuyos nombres apunté en mi libro, son mis amados, y todos los demás eternamente aborrecidos. Les devuelvo el pago. A mí me aborrecieron y se les vuelvo el pago, se les devuelvo el pago. ¿Ya lo tienen? Ahora, en el tiempo que nos resta, este es el punto y nada más, porque se nos fue el tiempo. Estamos detenidos, espero que no sea en vano. Es un solo argumento. El argumento sigue siendo que somos responsables de controlar nuestras emociones. Lo que mi meta fue de llegar a la paz. Pero ese tema lo vamos a dejar pendiente el día de hoy. Todo ese paquete emotivo, emocional, nos dice, por nada afanosos, orando, y la paz de Dios, dice,
va a sobreguardar tu mente, tus emociones. Y esta paz de Dios te va a ayudar muchísimo, muchísimo a controlar tu voluntad en la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Esto funciona así. Estamos haciendo un esfuerzo aquí para explicar en parte cómo todo esto funciona, la plenitud del Espíritu. No es algo que sucede en un vacío, ni necesariamente en forma automática. No, lo vimos desde un principio. Es una decisión de ser lleno, de dejar que el paz de Dios gobierne en tu corazón. Lo veremos terminando o no. La orden apostólica, hay que dejar que esta paz domine, que esta paz gobierne, ¿no? Y es una lucha cotidiana, es un proceso, es un hábito, es algo que se desarrolla en tu vida de descansar en Dios, no importando la situación o las circunstancias, y disfrutar esta paz. Ahora terminemos con esto. Buscan en Mateo 22. Y aquí vamos a terminar. No. Les dije Juan 15. ¿Sí? Estoy adelantándome. Yo les voy, no se muevan de Juan 15. Yo les voy a leer este texto que es fundamental, es importante leerlo, en donde Cristo dice, ¿listos? Estoy buscando el texto. Amarás al Señor tu Dios. La pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y la fórmula, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego agrega y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con este punto, y ustedes están en Juan 15, ¿no? Déjenme buscar Juan 15. Ahora, aquí tenemos la emoción principal de todos los demás puntos emocionales y la lista que hemos repasado el día de hoy. El amor es la emoción, y es más que una emoción, como vamos a ver en un momento, pero es la emoción principal. En donde la lista es increíble, que tengamos amor los unos para con los otros, ¿no? ¿Cuántas veces que nos amemos unos a otros? Aquí tengo una lista de 20 textos, cada uno dice lo mismo, ¿no? Que todas las cosas sean hechas con amor, vestidos de amor, tener un fuerte, ferviente amor entre vosotros, así. Que abunde más y más y más en conocimiento, en discernimiento, y la lista. No lo vamos a repasar. Eso es el tema que se menciona más en la Biblia, en un sentido práctico. Cuanto más en relación con tus emociones. De tal modo que antes de aterrizar aquí, se puede decir que esta emoción de todo tu corazón es más que una emoción. Con todo tu alma, dice, es más que una emoción. Con toda tu mente, dice. ¿No? Y luego con todas tus fuerzas. Se amplía la fórmula. Con todas tus fuerzas. Con todo tu entendimiento. Las fórmulas, ¿no? Y nosotros lo entendemos en la ilustración del amor matrimonial. Te amo, pero no con mi mente. Y tu mujer se te queda mirando, ¿no? O te amo tan solo con mis sentimientos. Un amor sentimental, caprichoso, ¿no?
Y tu mujer está diciendo, olvídate de esto de tu mente, tus emociones. Yo quiero ver con lo que haces. Yo quiero ver con tus acciones. Yo quiero ver con tu voluntad que a de veras me amas. Y lo entendemos así. Y de esto se trata la fórmula que acabo de resumir. Se trata no simplemente de una emoción, no simplemente de sentimientos buenos, no simplemente de afectos, sino de un amor inteligente. Los textos en Filipenses, acabo de citarlo, con pleno conocimiento, con todo discernimiento, la mente. Es la mente controlada por la verdad que se convierte en un fuertísimo motivo para amar. Y el tema va por muchos lados. Nosotros lo sabemos. La mujer que dice, no, te amo tanto que tú puedes tener hasta 3 amantes. Y te amo tanto que te lo voy a perdonar. Es increíble esto, ¿no? Yo estaba viendo un documental sobre un ex súper estrella de fútbol americano, una mini biografía. Y yo veía la mirada en los ojos de esta mujer. Y su marido es acusado de inmoralidad repetidas veces en forma escandalosa. Y la pobrecita ahí, y en el documental, siempre le ha sido fiel y siempre le ha perdonado, sin decir por qué. Y siempre ha estado a su lado y lo ha apoyado, y dicen, en las buenas, en las malas. Estoy diciendo de quién estoy hablando. Ustedes no pueden saber. Y me dio tanta tristeza la mirada en sus ojos de ella, ¿no? Su esposa. Y lo que estoy ilustrando aquí es un amor ¿será amor? Y estoy entre paréntesis aquí detenido, porque hay cantidad de estos ejemplos. Sí, mi hijo es negligente, así lo voy a decir. Pudiera ser irresponsable. Mi hijo, no, mi favorito, mi Juanito, es medio corrupto, Juanito, porque se metió en la secundaria con estos chavos, los de la colonia. No, y se corrompió, Juanito. Esa es su mamá hablando. Así comienza. Caramba. No voy a seguir la ilustración porque ustedes saben que la historia terminó con Juanito acusado de un gravísimo crimen, en donde personas fallecieron. Y ya cuando se le acercan a la mamá con el micrófono, es la prensa, ¿no? Está llorando, está quebrantada en llanto. Porque ya le sentenciaron y de la cárcel no saldrá. Y la pobrecita. Estoy ilustrando esta emoción. Y ven cómo la estoy ilustrando. ¿No? El mundo está lleno de personas enamoradas con la idea de estar enamorados. El mundo está lleno de estas personas que están enamoradas con la idea de ser personas enamoradas. Por favor. Y confundan esta emoción
con el amor verdadero. No. En el contexto bíblico se trata de un amor espontáneo, un amor agradecido, un amor que abarca toda la personalidad, mente, corazón, mente y fuerzas, mente y alma, las palabras, mente y voluntad. Estas son las palabras en donde se nos ordena, se nos obliga a amar a Dios. Es un amor que se puede incrementar en base a conocimiento, en base al entendimiento del amor de Dios. La verdad acerca de esto, sin discutirlo más, es muy sencilla. Todo lo que hay en relación con el verdadero amor en el mundo, el verdadero amor, procede de Dios. Procede de Dios. Su fuente está en Dios. Y si no fuera por un Dios trinitario que existe eternamente en una relación de amor, en este misterio de las tres personas de la divinidad y su amor desbordándose, abarcando hacia nosotros, viviríamos en un mundo sin amor. Ahora, vamos a terminar con Juan 15. ¿Ya lo tienen? Y aquí hay que forzar el asunto y concluir. Juan 15, ¿ya? Lo sigo diciendo. Esta es la fórmula que conocemos y es la base para concluir el día de hoy. Esta fórmula, estoy quitando algo, la conocemos. Como el Padre me amó, y la mejor traducción es tal como, eso es la mejor traducción, tal como, de la misma manera, de la misma forma, tal como. Así también. En nuestra versión antigua, como el Padre me amó, también, así también yo os he amado. Y la fórmula, permanezcan en mi amor. Ahora, aquí tenemos el punto para concluir. Este Dios que nos manda a amar a nuestro prójimo, que se nos ordena amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo, ¿no? En una forma especial. El mismo que se nos ordena amar a nuestros enemigos. ¿Qué será esto? Amar a nuestros enemigos. ¿Qué será eso? A los que nos maltratan y nos persiguen. ¿Amarlos? El que se nos ordena amar a nuestra pareja. El marido con el mismo amor de Cristo. Y a nuestros hijos con el mismo amor para con el cual Dios nos ama. A nosotros que somos sus hijos y sus hijas por adopción en Cristo Jesús. Aquí nos dice algo con el cual vamos a concluir. Lo que nos dice aquí es el tema más profundo de la Biblia, es lo que algunos dicen. Así como el Padre me ha amado, así también yo les he amado a ustedes. Ahora rápido la fórmula, la voy a bosquejar. Este es un amor, aquí voy a poner las palabras. Es un amor infinito, primero. ¿Qué quiere decir eso? Que sobrepasa los límites del universo. Es infinito, es incomprensible este amor entre el Padre y el Hijo. Eso es la base del argumento. Y es un amor que no tiene límite entre el Padre y el Hijo, entre Dios el Padre y Dios el Hijo. En el misterio de la Trinidad es un amor que no tiene cima, que no tiene, si fuera una montaña, sería como una montaña sin cúspide, sería un océano que no tiene fondo. O en otros textos que no vamos a leer el día de hoy,
La naturaleza infinita de este amor se compara con los límites del universo. En Romanos 8, en Efesios 3, las palabras son anchura, longitud, altura, profundidad, y son en la geografía, son los 4 puntos cardinales del universo, los confines del universo. Son los términos usados para describir este amor infinito entre el Padre y el Hijo. Y Cristo dice, así como. Entonces, ¿este Dios nos ama con un amor infinito? Sí. Primero. Segundo, en tantos versículos es un amor eterno. En el capítulo 17 lo tenemos repetidas veces, 3 veces lo dice, de la boca de nuestro Señor Jesús. Cristo quiere que el mundo conozca que me enviaste y que a los creyentes los has amado como también a mí me has amado. La misma fórmula, 17:23. Y luego en 17:24, me amaste antes de la fundación del mundo. Me amaste antes del comienzo del mundo. Y esto es un amor eterno. ¿Cómo lo ilustrábamos con este misterioso libro? Un amor eterno. Si nos remontamos al comienzo del mundo, no. Si nos remontamos antes del comienzo del universo, antes de que existieran los ángeles, antes de la creación, antes del comienzo de todo, con amor eterno te he amado. Las palabras dirigidas a Jeremías, tan conocidas las palabras. Este Dios dice, yo te he amado cuando ni siquiera tenías existencia. En ningún punto pasado había un momento cuando no fuiste amado. ¿Qué será esto? El amor entre el Padre y el Hijo. Y luego es un amor, rápido la fórmula, inmutable. Nuestros problemas con este asunto es que nuestro amor normalmente es tan variable, tan sujeto a cambios, tan fluctuante, tan inestable, tan inconstante. Pero el amor de Dios no es así. No hay variación ni sombra de variación. Esta fórmula en Santiago, el Padre de luces de él descienden, y estaba viendo un análisis de la palabra griega misteriosamente en donde dice, no hay sombra de variación. La versión antigua, la palabra sombra es una palabra griega técnica que habla del espectro de la luz y lo que es invisible ante nuestros ojos, salvo con unos anteojos especiales. A veces puedes ver una parte de esto mirando al sol, pero no directamente, y puedes ver una parte de ese espectro de la luz, ¿no? Que ante tus ojos no protegidos te dejaría ciego. Es el espectro de la luz, ¿no? Que está en constante movimiento. Y la palabra dice, no hay ninguna fluctuación ni variación en este amor de Dios. No te amará más mañana de lo que te amaste cuando apuntó tu nombre en su libro de vida eterna. Y este amor no está basado en algo agradable en nosotros. No depende de nuestro carácter, no depende de nuestras obras, no depende de nuestros esfuerzos, no depende, porque en tal caso sería un amor condicionado, sería un amor basado en obras. No, este amor es la palabra tan fuerte, incondicional, no condicionado por la persona.
Como el amor entre el Padre y el Hijo es infinito, eterno, inmutable e incondicional. Y así, la fórmula en este texto. Y nosotros juzgamos este amor siempre, en términos prácticos, para concluir el día de hoy, nosotros lo juzgamos por lo que el amor es capaz de hacer. Y la gente no que anda quejándose y murmurando y la victimización y acusando a Dios de mil cosas. La gente así por todos lados, ¿no? Y invariablemente siempre nosotros les decimos lo mismo. Si nos escuchan o tienen algún contacto con la palabra de Dios, esta gente que quiere saber, yo quiero saber en dónde está el amor de Dios. Ajá. Y este Dios dice, está frente a tus ojos. ¿Qué era capaz el amor incondicional del Padre? ¿Qué era capaz de hacer para con el Hijo? Se lo entregó todo. Así va a terminar esta historia. Con el Hijo de Dios exaltado en forma visible. Lo que es la realidad espiritual, su ascensión al cielo, se sentó a la diestra de su Padre y recibió ese libro con los 7 sellos, la historia futura del mundo, el Apocalipsis, en síntesis, y comenzó a desatar toda la autoridad, todo poder entregado en el cielo, en la tierra, en el cosmos, en el universo entero, todo entregado a mi Hijo, en mi amor para con Él, mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, la palabra técnica, complacencia. Y este Hijo descendió del cielo en base a este amor y se entregó en la cruz del Calvario. La máxima expresión, insuperable, incomprensible. El amor supremo. En la cruz del Calvario. ¿Escuchan? Para rescatar a las personas cuyos nombres fueron escritos en ese libro. Y nosotros medimos el amor así. ¿Qué es lo que es capaz de hacer este amor? Ya lo hizo. ¿Qué es lo que no hará este amor para con los cuyos nombres están en ese libro? El comentario de Spurgeon cuando dice, hay un poder que supongamos que esto fuera el libro, que sale del libro. Pero para alcanzar a las personas, sí, sale este poder. Pero antes de esto, este poder envió al Hijo. Y el Hijo de Dios encarnado se entregó por cada nombre, por cada una de estas personas, como si cada uno fuera la única persona. Se entregó a morir, a sufrir lo que sus pecados merecían, con el fin de asegurar que estuviesen con Él en su amor. De tal modo que Cristo dice, a ustedes les amo, a cada uno de ustedes les amo,
como el Padre me amó. Y permanecer en este amor es la fórmula para concluir que está en el texto. Esto significa creer a de veras en este amor. Abrazar y recibirlo en tu corazón. Darte cuenta de que el texto más citado de la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, es el mundo de los cuyos nombres estaban escritos aquí, de cada tribu, cada lengua, cada grupo geográfico, lingüístico, nacional, cultural en el mundo, hay personas. Es por eso que ya después de tantos miles de años, se predica el Evangelio en nuestro querido México. Los nombres de los grupos indígenas cuando llegaron los conquistadores no estaban en el libro. Pero 500 años después, hay nombres en el libro que ahí estaban desde un principio. Y ahora el Evangelio ha llegado a este país, a tu casa, a tu vida. Ha llegado el Evangelio de este amor. A tu corazón ha llegado este amor. El texto dice, hay que vivir en este amor. Vivir, responder, ¿no?, a este amor, amando a Dios con todo tu corazón. Y cada creyente presente sabe que esto es así. Y lo estoy ilustrando al final, porque hay personas presentes entre nosotros todavía ajenos a este amor. Y les estamos invitando a acudir a este Dios y conocer su amor en Cristo. Padre, te damos muchas gracias por el tema, por el día de adoración, por tu palabra que no te vuelve vacía, por el libro de vida del Cordero, en el cual tú apuntaste el nombre de cada creyente presente antes del comienzo del mundo. Y creemos que hay muchos motivos en esto para que te amemos de todo corazón, para que haya una respuesta nuestra de amor, de gozo, de gratitud, de alabanza, glorificando tu nombre. Por tu amor en Cristo. Te pedimos por algunos presentes que se cuestionan y dudan de si son a de veras personas incluidas en este amor. Te pedimos para que puedan mirar a Cristo, confiar en Él, entregarse a Él y saber a ciencia cierta la realidad de este amor en su corazón. Por esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.